No se puede servir a quien no se conoce. Y no se puede amar a quien no se conoce. Por eso primero hay que conocer a Cristo. Por ahí sus padrinos les dan una Biblia, traen por ahí a veces, no sé si otra trajeron, no se ocupa ahorita que se las entregue. Y el que no trae tampoco no se ocupa. Lo importante, sí les digo, si no tienen una Biblia, cómprense una Biblia católica. Aquí en la notaría están baratas, más baratas que en ningún lado. No es comercial, pero les voy a decir, como compramos como 300 Biblias para las primeras comuniones y todo, nos las dieron mucho más baratas, nos salieron como a la mitad de como valen en otro lugar. Por eso les digo, cómprense una Biblia. ¿Por qué? Porque ahí está la palabra de Dios. Y tenemos que conocer la palabra de Dios y a Cristo para poderle amar. Si no lo conocemos, no le amamos. Por eso, en su casa que haya una Biblia y ténganla por allí en un lugar especial, en una mesita. Y luego su rosario que también les dan. Les dan a veces un rosario muy elegante, de cristal cortado, o que se ve muy bonito, blanco, que no sirven para nada. Porque esos rosarios no sirven para rezar. Los rosarios que sirven de rezar son rosarios de batalla. Las viejitas de antes usaban unos rosarios como de cuentas de yo no sé de qué sería, blancos. Estos rosarios son para rezar, largos, feos, pero macizos. Y sirven para darle vueltas y vueltas todos los días. Y el que reza el rosario en su casa, la Virgen María los protege y los ayuda a salir adelante siempre. Por eso la importancia de que en una casa haya un rosario junto con su Biblia. Igualmente, aquí se les vende un rosario barato, de estos, de batalla, de trabajo, de darle vueltas y no se desengarse, que están feos, pero es para colgarlo o para cargarlo en la bolsa y significa yo amo a María y rezo porque amo a María. Eso es lo que necesitamos, la palabra de Dios, el rezo a la Virgen María, y entonces Dios estará con nosotros y María nos bendecirá siempre y estará con nosotros. Y los problemas que vengan con el esposo, con la esposa, con los suegros, que a veces son muy entremetidos, con los cuñados, peor cosa, Dios les ayudará siempre a salir adelante, y la Virgen María. Ellos interceden y ayudan. Les quiero decir a ustedes que se van a casar, el matrimonio es de dos, no es de tres, porque tres es muchedumbre. Son dos, un hombre y una mujer, los que se van a casar. Los padrinos ayudarán con su ejemplo para que el matrimonio siga adelante y son testigos de que ellos se prometen fidelidad y ayuda mutua, vivir siempre fieles mutuamente y darles ejemplo y ayudarles en los problemas para que pueda ese matrimonio salir adelante. Para eso son los padrinos. Los suegros y los cuñados de los dos son cosa aparte. Y deben tener en cuenta los novios. El casado quiere su casa, el casado quiere casa. Y entonces hay que buscar la manera, si se puede, a veces no se puede, de ser independientes. Cuando no se puede, porque no hay dinero, ni modo, aguantar. Pero saber que aunque estén en el mismo terreno, porque la necesidad es un matrimonio aparte. Y no lo digo yo, lo dice la Sagrada Escritura. Por ella el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y formarán los dos un solo ser. Un solo ser, los dos, un solo ser. Y entonces no cabe nadie más. Que están viviendo en la misma casa con un cuartito por ahí porque les prestaron. Qué bueno. Ese cuartito es su casa, que se hace el centro donde ustedes platican, dialogan y hacen todo lo que ustedes quieran porque es su casa. Sus suegros no tienen que opinar ni meterse en nada en la vida matrimonial de una persona, de un matrimonio. Si quieren dar un buen consejo, que lo den, y después el que resuelve si lo agarra o no lo agarra son los novios. Pero que la suegra dice, mira que me gusta, mira que a mi hijo le gusta, que arregle a su marido.
Y si está viuda, que se busque otro marido para que se tenga quien atender. Pero no deben meterse los suegros ni las suegras en los matrimonios. Andar opinando lo que no les interesa. Y las cuñadas o los cuñados menos todavía. El matrimonio es de dos. Por eso hay que entendernos lo que la iglesia nos enseña, lo que Dios nos pide. Para ser felices ustedes se quieren, ustedes se gustan, ustedes han querido casarse ante Dios, ante la autoridad civil. Ustedes son una pareja. Una pareja es de dos. Donde se mete alguien más, huele a multitud. Ya no funciona. Ni el papá, ni la mamá, ni los suegros, ni los tíos, ni nadie. La pareja es la que tiene que decidir su vida. Cómo vivir ellos, cómo pelearse ellos, cómo arreglarse ellos y cómo arreglar a sus hijos. Ese es un verdadero matrimonio. Dios les va a dar hoy la gracia puesta en su matrimonio. Pidámosle al Señor que derrame todas las gracias que necesitan para ser felices, para vivir unidos. Como decía la lectura, la primera lectura, decía que Sara hizo una oración cuando se casó, una mujer que se casó en el Antiguo Testamento, y la oración de ella era: Señor, ten compasión de nosotros, que los dos juntos vivamos felices hasta la vejez. Eso es un matrimonio católico, que le dice a Dios: ten compasión de nosotros porque sabemos que hay muchos problemas, ayúdanos para que los dos juntos, los dos, no otros, los dos, vivamos felices hasta la vejez, juntos. Que hay hijos, pero los hijos se casaron, los hijos se fueron, van a formar otro hogar, como ustedes van a formar esto. Los pajaritos cuando salen alas vuelan, se van, pero ustedes van a quedar juntos, solos, hasta la vejez, hasta que Dios los llame. Eso es el matrimonio católico. Pidámosle al Señor entonces que derrame hoy su gracia sobre todos ustedes, sobre todos los matrimonios que están aquí presentes, aunque ya estén casados, pero sobre una manera especial estos que van acá a contraer matrimonio. Tengan la seguridad de que Dios les va a ayudar, de que Dios está con ustedes, de que si se unen a Él, serán felices. Dios estará siempre con ustedes. No se alejen de Él. Vamos a ponernos de pie.
Tu amor, Cristo, lo bendice abundantemente y con el sacramento del matrimonio, a ustedes, a quienes por el bautismo ya han santificado, les va a enriquecer y a dar fuerzas para que se guarden siempre mutua fidelidad y gocen de la paz que deben cumplir todas las demás obligaciones del matrimonio. Les voy a preguntar algo y ustedes me van a decir sí o no, según quieran, pero fuerte, que se oigan, con interés, con ganas, que digan sí quiero. Si oigan, para que todo el mundo sepa que hay un matrimonio que quiere casarse y recibir la gracia de Dios. Ustedes, hermanos, han venido aquí a contraer matrimonio con su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione. ¿Están ustedes dispuestos a amarse y a honrar mutuamente su matrimonio durante toda la vida? Sí. ¿Están dispuestos a recibir con amor los hijos que Dios les dé? Y si Dios les da hijos, ¿los van a educar según la ley de Cristo y de la Iglesia? Sí. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, tómense de la mano. Véanse, pónganse así confiados viéndose, pónganse de las dos manos, así como vean. Véanse, ya se conocen, pero véanse muy bien. Esto, así viéndose a la cara, para empezar una vida nueva ante la gracia de Dios. Ahí están sus padrinos, fíjense, junto a ustedes, viéndonos para que vean lo que ustedes van a decir. Yo les van a decir el nombre, primero el marido, el esposo va a decir el nombre de ella, se llama María, y le va a decir yo María, y yo le voy a ir diciendo lo que van a repetir. Después, la esposa va a decir el nombre de él y lo que yo les diga. Los padrinos son testigos, para eso están ahí, para que escuchen. Si alguien no habla, me dicen, ese no va a quedar casado, es que no quiere, viene a fuerza. Vamos a ver. Yo, vosotros, su nombre de ustedes, te acepto a mí, en nombre de ella, como mi esposo, y prometo serte fiel, siempre, en lo próximo, en la fe, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Ahora es la mañana. Yo, en nombre de ustedes, te acepto a ti, en nombre de su esposo, como mi esposo, y prometo serte fiel, siempre, en lo próximo y en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, amar y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme este consentimiento que han manifestado la iglesia de ustedes y sepan que lo que Dios acaba de decir en este momento no nos puede separar de Él. Y esto no se puede pasar. Vamos a poner un poquito de agua para que llegue a pasar. Después de
cada símbolo de fidelidad y ventura mutua, que recuerden siempre el cariño que se tienen por Cristo nuestro Señor. Denle al novio el anillo de la novia, a la novia el anillo del novio. Ahora la mujer le va a pedir el anillo a su esposo y le va a decir el nombre de cómo se llama y le recibe este día como símbolo de mi amor y de mi fidelidad. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora denle al esposo las alas de coquero, las meditas, que son signos como si fuera un dinero que se les da, que eso significa, podríamos decir, a ver, cada quien que tenga sus monedas, ya los padrinos de arras, listo. Esas monedas significan, fíjense bien lo que significan, no son de oro, ni son pesos, ni es nada, unas monedas que se compran. ¿Qué significa? Tiene un significado muy importante. El chivo que tienen que dar cada día a los hombres, el diario. ¿Cuánto vas a dar de chivo? Y dices, no, yo no quiero chivo. No te hagas tonto, el diario que tienes que darle a tu mujer para la casa. Eso significa. Por eso, díganle el nombre a su mujer. Recibe estas monedas. Son prenda del cuidado que tendré, de que no falta el dinero necesario en nuestro hogar. La mujer que yo lo recibo en señal del cuidado que tendré, de que todo se aproveche en nuestro hogar. Muy bien. Pasa pues a sus lugares. No hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor y Él ahora nos da su vida eterna. Bendito sea el Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea el Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Y ahora, Señor, te presentamos el pan y el vino que tú convertirás en el cuerpo y sangre de tu Hijo Jesús, pan de vida y bebida de salvación. Bendito sea el Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea el Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Hemos entregado nuestras vidas al Señor
y en la hora nos da su vida eterna. Ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. De nosotros ten piedad.
les dé esa gracia necesaria que le tienen la necesidad de ustedes en su hogar. Nosotros te pedimos desde lo más profundo de nuestro corazón, en este día tan importante para nuestra comunidad y para estas familias. Por medio de este sacrificio de salvación, protege con tu providencia a la nueva familia, a estas familias que has instituido, y unifique en un solo corazón a las que uniste en una santa alianza y has alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz. Por Cristo nuestro Señor. A ustedes, novios, esposos más bien, que el Eterno Padre los conserve unidos en el amor, para que la paz de Cristo habite en ustedes y permanezca en su hogar. Todos, amén. Que tengan en los hijos una bendición, en los amigos un consuelo y en el trato con todos una paz verdadera. Amén. Que sean testigos del amor de Dios en el mundo, para que los pobres y afligidos, habiendo encontrado en ustedes ayuda y consuelo, lo reciban con gratitud algún día en la casa eterna del Padre. Amén. Y que a todos ustedes, los aquí presentes, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. A los novios y a los padrinos les voy a pedir a todos que pasen por favor a la notaría ahorita, porque necesitan firmar los padrinos y hay que firmar todos, novios y padrinos. No los vamos a entretener, nada más la firma de los novios, la firma de los padrinos. También les van a entregar mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo